Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 de esta aula denominada Sistema de Calidad, tal cual como lo teníamos presupuestado de acuerdo a una pequeña modificación en nuestro plan de formación. El día de hoy estaríamos realizando la sesión sincrónica correspondiente a este módulo número 2. Como he venido realizando en asignaturas correspondientes a la unidad virtual, perdón, en el transcurso del aula, yo estoy realizando una grabación de apoyo de estas sesiones sincrónicas y las estoy cargando en una plataforma que me permite a mí posteriormente facilitarles a ustedes el video. Eso es lo que voy a realizar en el transcurso de la tarde del día de hoy. Seguramente pues les estaré facilitando el video de esta sesión sincrónica para que ustedes puedan visualizar las diferentes temáticas que se trabajan. Por lo tanto, les enviaré en la tarde del día de hoy, en la mañana del día de mañana, un anuncio y un correo electrónico informándoles el apartado en el cual ustedes podrán encontrar el video de esta sesión sincrónica. En el desarrollo de nuestro curso, creo que para el día de hoy no teníamos ninguna entrega programada. La siguiente actividad que está programada para presentarse es la actividad número 3, que está programada para el próximo lunes 21 de septiembre. Ya actualmente dentro de la plataforma ustedes pueden encontrar la respectiva calificación y evaluación de las entregas que ustedes realizaron en el módulo número 1, por lo tanto ya pueden conocer la respectiva evaluación de sus entregas y sus evaluaciones, y por lo tanto ya podrán conocer esa primera nota. Si ingresan en la pestaña o en el apartado de calificaciones, podrán identificar cuál es la nota que ustedes han alcanzado en este primer apartado del curso. Bien, como es costumbre, entonces en el día de hoy procederé a compartir la presentación que tengo preparada en relación a las temáticas que se deben trabajar. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, creo que muy pocos lo han hecho, pero de todas maneras recuerden que ante cualquier inconveniente o cualquier solicitud en la cual yo los pueda apoyar, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, y en esta ocasión vamos a hablar del módulo número 2, que se denomina Auditoría Interna de Calidad. Ya durante la sesión sincrónica anterior estábamos o dimos unos primeros apartados relacionados a conceptos básicos de la gestión de calidad, unos conceptos asociados, conceptos que por ahí eran muy importantes que ustedes lograran identificar de qué se trataba cada uno, ¿sí? Qué actividades desarrollaba cada uno y cómo a partir de su desarrollo, cómo a partir de su estructuración se podrían obviamente pues construir elementos mucho más contundentes sobre ese entorno de calidad que se desarrolla dentro de las empresas. El día de hoy voy a finalizar la presentación de esos apartados relacionados a la implementación del sistema de gestión de calidad. Recordemos que la sesión sincrónica anterior yo hablé sobre las primeras tres etapas. Nuevamente hoy voy a hacer un pequeño recorderis sobre esas etapas que se desarrollan dentro de esta metodología, pero el día de hoy me voy a concentrar principalmente en mencionarles cómo se desarrollan esas últimas cuatro actividades: la automatización del proceso, la implementación, las actividades de formación y capacitación en torno al uso del sistema y las actividades relacionadas a la evaluación y seguimiento de los resultados alcanzados con la implementación del sistema. Bien. Luego de eso hablaré sobre la normatividad de calidad y finalizaremos esta sesión correspondiente al módulo número 2 hablando de los principios de calidad, ¿no? Son elementos sumamente importantes, son elementos que se han venido trabajando desde hace muchos años, desde la versión 2008 de la norma, y que por más de que se hayan evolucionado en algunos aspectos, por más de que las organizaciones hoy en día deban responder a diferentes elementos cambiantes del entorno, pues de todas maneras son principios
que en la actualidad son aplicables, que de cierta manera se pueden desarrollar, implementar en el entorno organizacional de las empresas que nosotros tenemos hoy en día, en las cuales trabajamos o bajo las cuales nosotros vamos a desarrollar actividades y por lo tanto son totalmente válidos de visualizar y trabajar. Bien, en un principio voy a realizar una breve presentación de este módulo número 2. Por lo tanto voy a dirigirme de inmediato a la plataforma Canvas. Recuerden que este número 2 está planeado para que se presenten 3 actividades. La primera de esas actividades que se debe presentar tendrá vencimiento el próximo día lunes 21 de septiembre, como siempre a las 8 de la mañana. Esta tarea se denomina documentación de procesos del sistema de gestión de calidad. Luego de esta actividad que ustedes presenten tendremos 2 evaluaciones adicionales, la cual una va a estar habilitada hasta el día 5 de octubre y la siguiente hasta el 19 de octubre. Con esto daremos finalización a lo que es el contenido del módulo número 2 del aula. Después se habilitarán las actividades correspondientes ya a el apartado final del curso, pero por lo menos en este primer elemento nosotros vamos a ir avanzando hasta lo que es el día 19 de octubre, en el cual pues tendremos un tiempo aproximado de un mes para desarrollar, para presentar lo que es el contenido y desarrollo de este módulo en particular. Bien, este módulo entonces planea en un principio, esta sesión sincrónica, perdón, tiene como objetivo principal terminar de mencionar los apartados, las etapas, las fases de la metodología de implementación de un sistema de gestión de calidad y adentrarnos en lo que son esos principios de calidad. Bien, en la sesión sincrónica del módulo número 1 yo hablaba sobre esta metodología que está mencionada en 7 etapas para realizar o para llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión de calidad. En la sesión sincrónica anterior hablábamos de esa primera etapa de marcar responsabilidades, donde básicamente se podía establecer un comité integrado por diferentes elementos, diferentes apartados de la organización que permitía diseñar, implementar estrategias para poder llevar a cabo ese ejercicio, ese proyecto de implementación de un sistema de gestión que facilitara la orientación en actividades y procesos de calidad para tener un impacto significativo, hacia los clientes. Hablaba en esa sesión de que en ese ejercicio de marcar responsabilidades era sumamente importante el compromiso a diferentes niveles de la organización, desde la alta dirección hasta los niveles operativos que eran coordinados por el área administrativa. La participación de en este ejercicio de diferentes niveles de la organización, pues básicamente aseguraba que se mencionarían los diferentes puntos de vista y que se trataría de abarcar la mayor cantidad de problemáticas, de situaciones, inconvenientes presentadas en la empresa para que a partir de esa implementación del sistema se tuviese un impacto significativo en los resultados que se deseaban alcanzar en la organización. Bien, en segundo lugar, establecer políticas del sistema. Recordemos que la idea de estas políticas era asegurar o es asegurar la utilización, el adecuado manejo de los sistemas de gestión de calidad en pro de alcanzar los resultados que se buscan con este desarrollo de actividades. Es sumamente importante que este ejercicio se haga de manera adecuada, que se establezcan políticas que vayan en la misma dirección de la política genérica de la organización, de las políticas de manejo de procesos, de las políticas de gestión de documentos, porque de cierta manera no puede ir en contra, ¿no? Obviamente no se pueden contradecir porque tendrá un impacto significativo en lo que es el direccionamiento que tenga la organización. La organización debe tener una orientación clara y todos los esfuerzos que se desarrollen, todas las políticas, todas las gestiones que se desarrollen dentro de esa empresa deben tener ese mismo enfoque y ese mismo rumbo. En tercer lugar, hablábamos de crear herramientas asociadas al sistema. Estas herramientas estaban orientadas hacia lo que son los ejercicios de facilitación de implementación del sistema. Herramientas como lo es el mapa de documentos, el cuadro de clasificación, el
cronograma de conservación, ya que son elementos que van a facilitar precisamente ese ejercicio de que el nuevo sistema que se va a implementar dentro de la compañía se acople y se articule con los procesos de gestión que tiene la empresa y que va a desarrollar de ahí en adelante a partir de que se implemente el sistema. Bien, teníamos unas fases finales que habíamos mencionado que desarrollaríamos el día de hoy. La primera de ellas, la automatización del proceso, su ejercicio de implementación, las actividades de capacitación y por último los ejercicios de seguimiento a los resultados del proyecto. El primero de esos apartados, la primera de esas actividades pendientes por desarrollar, era esta actividad denominada automatización del proceso. Esta actividad de automatización del proceso básicamente busca dentro del mercado, busca dentro de esa oferta que existe de herramientas tecnológicas, herramientas software, eh, un, un aplicativo en particular que permita dar respuesta en mayor medida a esas problemáticas, a esas situaciones indeseadas que han sido identificadas en ese primer apartado de este ejercicio. Es decir, cuando nosotros realizábamos ese ejercicio de establecimiento de responsabilidades, donde establecíamos un comité, recordemos, pues allí involucrábamos a diferentes niveles de la organización. Yo les mencionaba que la idea de involucrar a diferentes niveles de la organización era poder abarcar mayor cantidad de situaciones que posiblemente se estaban presentando dentro de la compañía. Con esta recolección de información es que nosotros aquí tomamos una decisión por una herramienta en particular. Cuando nosotros tenemos todo ese listado de requerimientos, de necesidades que se presentan dentro de la empresa, pues podremos realizar una evaluación mucho más adecuada de los diferentes ofertantes, de las diferentes opciones que nosotros tenemos para la implementación de una herramienta que me permita dar respuesta a esas problemáticas. Obviamente esto obedecerá a una serie de negociaciones internas necesarias que tengan que ver por ahí con los estados financieros de la organización, por ahí con intereses propiamente involucrados en los resultados que percibe el cliente, propiamente también con los impactos que pueda llegar a tener la implementación de X o Y herramienta con los resultados puntuales que puede llegar a alcanzar determinado proceso de gestión. En este sentido, las organizaciones básicamente desarrollan negociaciones internas dentro de diferentes áreas de trabajo con el fin de implementar o tomar la decisión de implementar una herramienta software que tenga un impacto mucho más significativo en los resultados que busca la empresa, ¿sí? Existirán, por ejemplo, tres opciones que puedan ser implementadas para la compañía que den respuesta a estas necesidades, tal vez unas con mayor impacto en otras, ¿no? Es decir, habrá una herramienta X que beneficie mucho más a las áreas operativas que a las administrativas o que tenga un impacto mucho mayor en los resultados o en las actividades que se ejecutan en los procesos operativos y no tanto en los administrativos. Y habrá otra que tenga un mayor impacto en los procesos administrativos y no tanto en los operativos. A partir de allí es que se realiza este proceso de negociación interna para validar cuál de las herramientas es más oportuna implementar, ¿no? Ese ejercicio se realiza validando precisamente cuál de esas actividades que sea optimizada pues va a tener un impacto mucho mayor en el resultado que percibe el cliente, porque recordemos que lo que estamos buscando acá es tener un mejoramiento en lo que es la percepción que tiene el cliente sobre lo que le está ofreciendo la organización. Por otro lado, también habrá otro punto referente respecto a este ejercicio de validación, respecto a este ejercicio de verificación de estos escenarios, y puntualmente será un ejercicio de validación con las áreas financieras, con las áreas de presupuesto, con las áreas de estado financiero para precisamente validar que por más de que esa herramienta tecnológica tenga un impacto significativo o tenga un impacto realmente importante sobre lo que se busca desarrollar en la empresa, pues también se ajuste dentro de los presupuestos, dentro del músculo financiero y dentro del gasto permitido realizar por parte de la empresa, ¿no? Es importante entonces acá que se sumen todos estos elementos para realmente validar cuál de las herramientas que se ha logrado identificar como ofertas dentro del mercado se puede implementar realmente y es la óptima implementar dentro de la organización.
Bien, entonces una vez nosotros hemos realizado este ejercicio de negociación interna y de verificación que efectivamente esa herramienta X es la procedente a implementar y a desarrollar dentro de mi empresa, tendré que realizar tres tipos de modificaciones. Acá están plasmadas dos principalmente porque la siguiente será dentro de un ejercicio de prueba y la mencionaré más adelante. Dos de estas tres modificaciones, por un lado es la procedimental y por el otro la estructural. Las procedimentales serán todas las modificaciones necesarias a realizar y a desarrollar dentro de la empresa en cuanto a los procedimientos para facilitar que la herramienta tecnológica se pueda implementar. Un ejemplo básico, por ejemplo, de este tipo de ejercicios. Imaginémonos que dentro de la organización existe una área en particular encargada del manejo de archivo y el manejo de documentos en físico. Si ya la herramienta tecnológica me va a permitir a mí manejar esos documentos de manera electrónica, de manera digital, pues tendré que realizar modificaciones en esos procedimientos que actualmente estoy ejecutando dentro de la empresa, ¿no? Ya no habrá necesidad de que dentro de cada uno de los procedimientos alguien se encargue de realizar alguna serie de actividades relacionadas al manejo de esos documentos para luego ser archivados, sino que ya serán propiamente los procesos que se encarguen de digitalizar esos documentos, de cargarlos dentro del sistema de gestión de calidad y de documentos y sistema de gestión en general dentro de la compañía y obviamente pues permita que se le dé gestión de manera mucho más eficiente y oportuna a esa información que se va a manejar dentro de la empresa. Bien. Por lo tanto, será necesario entonces que yo modifique muchos procesos en cuanto al desarrollo de las actividades que puntualmente se deben o se están ejecutando en cada uno de ellos. Y por otro lado, habrá modificaciones estructurales. Será necesario también que yo modifique la estructura de mi organización dependiendo de esas actividades que por ahí serán nuevas a desarrollar o ya no sean necesarias a ejecutar. Hagámonos una idea precisamente de ese área de archivo, de ese equipo de archivo que particularmente estaban desarrollando unas actividades, ¿sí? Sobre gestión de archivos, de documentos, pero ya no tendrán la necesidad la empresa de manejar esos documentos en físico. Posiblemente entonces sea necesario realizar modificaciones a la estructura de la organización en cuanto a esa organización de actividades, esa organización de áreas, porque posiblemente este personal pues ya no sea necesario que se encargue de esas actividades de archivos, sino que posiblemente podrían, por ejemplo, apoyar actividades netamente relacionadas con el sistema de gestión de calidad o documental, ¿sí? Realizando mantenimiento del sistema o validando efectivamente que se encuentra adecuadamente organizado y codificado los diferentes apartados que hacen parte de ese sistema de gestión. Bien. Luego de ese ejercicio, sí, precisamente entonces realizaremos propiamente las actividades orientadas a la implementación. Estas actividades orientadas a la implementación requieren una serie de esfuerzos, de ejercicios, con el levantamiento de información, ¿sí? Recolección de todos los elementos que se deben adjuntar dentro del sistema. No será oportuno que por ahí nosotros manejemos o tengamos dos apartados con información, es decir, que yo tenga por un lado un sistema de gestión de información y de documentos, ¿sí? Y que allí cargue algunos documentos importantes de la compañía y que por otro lado yo esté manejando papeles en físico, documentos en físico también relacionados con ese proceso. Sería algo inoportuno, tendríamos información por dos lados, no estaríamos adecuadamente centralizando la información, ¿no? La idea es que acá entonces nosotros hagamos ese ejercicio de levantamiento de la información que se debe cargar dentro de la herramienta, aseguremos de que todos los procesos obviamente estén adecuadamente entonces orientados a que incluyan a esas herramientas dentro de su ejercicio cotidiano y a partir de entonces de validar todos esos elementos que necesitan interactuar directamente con la herramienta, de validar toda la información que es necesaria cargar en la herramienta, de encontrar específicamente todos esos apartados entonces que deben interactuar directamente con esa nueva herramienta tecnológica que estoy implementando y que va a ser parte del día a día de la ejecución de mis procesos, podré identificar nuevamente posibles modificaciones que se deban realizar a los procedimientos que yo ejecuto dentro de la empresa, como también yo logré identificar algunas modificaciones, perdón, que sean necesarias a desarrollar o a realizar en la herramienta particularmente. Y esto ya es un ejercicio entonces que debo validar con el proveedor de la herramienta. Yo como anteriormente les mencioné que habían tres tipos
de modificaciones a realizar o necesarias a ejecutar para que la herramienta se pueda acoplar con la organización. Anteriormente les dije, dos de ellas eran las modificaciones procedimentales y por otro lado están las modificaciones estructurales, y que después les iba a mencionar el tercer elemento porque hace parte del ejercicio de implementación. Pues precisamente ese ejercicio de implementación es este, y esas modificaciones adicionales son las modificaciones a la herramienta, ¿sí? Es decir, previamente yo primero he hecho modificaciones a mi empresa antes de implementar la herramienta, porque sé que previamente yo necesito pues alistar, digamos, de cierta manera el terreno, ¿sí? Alistar las diferentes áreas de trabajo, los procedimientos que debo ejecutar para realizar ese primer ejercicio de acoplación. Pero ya cuando yo ejecuto esas actividades, ya cuando propiamente estoy desarrollando esos ejercicios de implementación de la herramienta, ahí ya puedo validar efectivamente que hay elementos que se salen o se desajustan de lo que yo quiero, lo que yo busco dentro de mi empresa. Para eso, entonces, podré desarrollar actividades adicionales como es la modificación de nuevamente de procedimientos, pero tendré que realizar actividades puntuales asociadas a las modificaciones en la herramienta, porque no solamente se trata de que yo tenga que ajustarme, yo tenga que hacer todos los esfuerzos posibles porque mis actividades se ajusten a la herramienta, sino que es necesario que la herramienta también se ajuste a mis necesidades, ¿no? Obviamente. Entonces, este tipo de modificaciones, cuando ya se realizan en una ejecución de un ambiente controlado pero real de las actividades cotidianas de la empresa, entonces se podrá identificar qué es necesario modificar, qué es necesario realizar a la herramienta para que la misma tenga un desarrollo y un ejercicio acorde a las necesidades de la organización. Como se les menciono, estas modificaciones depende de la estructura, depende del músculo financiero que tenga la organización. En algunas ocasiones, el acuerdo que se establece entre la empresa y el proveedor es que, por ejemplo, la organización si tiene una compañía, si tiene un área, un equipo de trabajo propiamente encargado de desarrollos software, pues podrá realizar libremente modificaciones a la herramienta de acuerdo a sus necesidades, pero en dado caso, si no es de esa manera, si la organización no cuenta con ese equipo de trabajo o si no han realizado ese tipo de acuerdos contractuales, entonces le solicitará al proveedor que realice esas modificaciones y esos ajustes para que precisamente entonces la herramienta pues se pueda desarrollar mucho mejor para la empresa. Después de esto, cuando ya hemos realizado específicamente esos ajustes necesarios, podremos entonces cargar la información, realizar actividades de prueba. ¿Qué quiere decir esas actividades de prueba? Recordemos que anteriormente yo les decía, pues, posiblemente yo maneje en unos procedimientos por, el sistema y esté dejando por fuera otros procesos en particular, ¿sí? Cuando yo les decía que no era posible que existiera esa ambigüedad de información. En este escenario no es que exista ambigüedad de información, sino que vamos a manejar en paralelo las dos actividades. Es decir, imaginémonos un manejo de documentos, un manejo de archivos que en este momento se está cargando el sistema. Pues realizar específicamente esas actividades de cargar al sistema sus documentos, de cargar al sistema esa información, de manejar todo por medio del sistema, pero a la vez en paralelo vamos a continuar manejando, desarrollando las mismas actividades que veníamos trabajando antes de que se ejecutara el sistema. Es decir, el manejo del archivo, el manejo del documento en físico. ¿Por qué? ¿Para qué duplicar este tipo de actividades? Para tener un periodo de prueba en el cual nosotros podamos verificar a partir de esa comparación de la información que se encuentra cargada y la información que encontramos en físico, de validar que efectivamente el sistema se está manejando de manera óptima, ¿sí? Con esto, cuando nosotros realizamos estos ejercicios en paralelo, cuando realizamos ejercicios controlados en un ambiente de prueba, pues posiblemente no estemos afectando si se llega a presentar algún error la información real o la ejecución real de actividades que tiene la empresa, o por ahí de cierta manera que podemos llegar a afectar la productividad de la organización. En tercer lugar, hablaremos de actividades de formación en torno al uso del sistema. Ya habrá un tercer elemento importante entonces, que es validar que efectivamente se estén desarrollando todas las actividades relacionadas a el uso de la herramienta tecnológica, ¿no? Recordemos que es una herramienta que se debe esparcir por toda la organización, ¿sí? Que debe ser conocida, debe ser integrada a todos los procesos de gestión que tiene la compañía o ciertamente a una gran cantidad de procesos de gestión. En este sentido, ¿qué tipo de percepción van a tener generalmente los trabajadores? Los trabajadores
sea cual sea el nivel de trabajo, siempre van a percibir una nueva herramienta tecnológica, una nueva metodología de trabajo, como algo que va a aumentar su trabajo o que va a dificultar su trabajo o en ocasiones hasta que va a reemplazarlo a él desarrollando su trabajo. Por lo tanto, en estos ejercicios de capacitación es sumamente importante que el equipo, el grupo de trabajo que se encargue de estos ejercicios de capacitación se oriente puntualmente a desarrollar estrategias que permitan ver al trabajador que esa nueva herramienta tecnológica no es algo que vaya a dificultar su trabajo o que les aumente su trabajo, que los vaya a reemplazar, sino simplemente que es una nueva herramienta que va a potenciar los resultados que ellos alcancen de manera individual y que también va a potenciar los resultados globales que tiene la organización. Y aún más, que es una nueva herramienta que se está desarrollando y que se está implementando dentro de la compañía para poder mejorar la percepción que tienen los clientes de ella y de cierta manera asegurar las actividades para poder alcanzar en algún momento alguna ventaja competitiva y poderse mantener competitivo dentro del mercado. ¿Mm? Adicional a actividades que estén relacionadas puntualmente con las competencias que se busque con la herramienta, porque la herramienta particularmente necesitará que los trabajadores cuenten con unas competencias específicas, es decir, que conozcan tal vez el manejo de la herramienta, que conozcan cuáles son los diferentes apartados de la herramienta o puntualmente los que van a usar, más allá de conocer o el equipo que desarrolla esas actividades de capacitación, que conozcan puntualmente cuáles son esas competencias y herramientas que puntualmente necesitan los trabajadores, es realizar un ejercicio de, a partir de esas competencias necesarias, verificar cuáles son las competencias actuales que tienen los trabajadores y evaluar esa brecha. Y a partir de esa brecha, realizar un plan periódico de capacitación y de evaluación para validar que efectivamente estemos dando alcance a esas competencias deseadas. Y por último, debemos centrarnos en las actividades orientadas al control y seguimiento. No son únicamente actividades que se centren en validar si nosotros estamos consiguiendo mejores utilidades o no, o si ya tenemos un mejor perfil competitivo dentro del mercado o no. Habrá diferentes ámbitos en los cuales nosotros podremos realizar seguimiento y evaluación para validar qué resultados ha tenido el proyecto, ¿no? Recordemos que acá no buscamos puntualmente medir si alcancé los resultados que yo quería o si aumentamos mi productividad o si aumentamos mi eficiencia, sino que nosotros podremos realizar una evaluación global de lo que ha sido este ejercicio, ¿sí? De validar si efectivamente ese ejercicio de implementación de la herramienta ha tenido resultados exitosos o si por el contrario yo invertí un gran dinero en una herramienta tecnológica y los trabajadores no hacen uso de esa herramienta tecnológica. Entonces, ¿sobre qué nosotros podemos realizar seguimiento de acuerdo a esta actividad en particular? A los resultados alcanzados en los procesos de gestión, es decir, cómo estamos realizando anteriormente los procesos de gestión, qué tipo de actividades estaban ejecutando, qué tan estandarizados estaban los procesos, ¿sí? Qué resultados estaban alcanzando y a partir de la implementación de esta herramienta, cómo es el funcionamiento de los procesos, si son mucho más ágiles, si posiblemente están mejor organizados, si los tiempos de gestión entre uno y otro proceso de pronto se han disminuido o han aumentado, ¿sí? Si se ha dinamizado ese ejercicio de flujo de información entre los diferentes procesos. Esos ejercicios son sumamente importantes que se realicen, porque posiblemente con anterioridad, antes de contar con un sistema de gestión, por ahí el resultado de un proceso en particular era el insumo de otro, ¿sí? El resultado que ese proceso conseguía se pasaba a otro proceso para que se ejecutara sus actividades y posiblemente así se presentaban demoras, se presentaba desviación de información, pero posiblemente con la implementación de esta nueva herramienta se reducen esos tiempos de interacción entre proceso y proceso y posiblemente se evita ambigüedad de información. En segundo lugar, podremos realizar seguimiento a la utilización del sistema por parte de los trabajadores, es decir, validar si efectivamente los trabajadores están cumpliendo con esa nueva normatividad que yo establecí dentro de la ejecución de sus procedimientos. Cuando yo reestructuré los procedimientos, debía haber incluido la herramienta tecnológica dentro de las actividades cotidianas que ellos deben ejecutar, ¿no? Y en este caso, entonces, yo tengo que validar si efectivamente los trabajadores están dando uso efectivo de la herramienta, si la están incluyendo en sus actividades cotidianas, si entonces de cierta manera yo puedo confiar en esa información que me presenta la herramienta. Si yo identifico que los trabajadores la incluyeron
a totalidad, que se está ingresando en el mismo la información pertinente y correspondiente de la ejecución de mis actividades día a día, pues podré entonces identificar que esa herramienta tecnológica es un fiel espejo de los resultados y de las gestiones que se ejecutan en todo momento dentro de mi empresa. En tercer lugar, podré realizar seguimiento a la mejora continua que se está alcanzando, que se está desarrollando en cada uno de los procedimientos. ¿Sí? Podré validar entonces si hemos desarrollado o ejecutado actividades de mejoramiento continuo, de modificación a esos procedimientos que con anterioridad se estaban ejecutando. ¿Sí? Si ha dinamizado ese ejercicio de generación y de creación de acciones correctivas y preventivas a partir de un mejor flujo de información dentro de mi empresa. Y podré también realizar seguimiento a la generación de nuevo conocimiento. Porque a partir de esa información que tiene un mejor manejo, podré entonces centralizar los diferentes datos, centralizar toda la información que se trabaja dentro de la compañía. Y eso querrá decir que esa información siempre estará ahí eh, pendiente o estará, digamos, disponible en todo momento para que sea consultada, para que se tomen decisiones oportunas en momentos en que se requiere y por lo tanto también se genere conocimiento dentro de la empresa. Pero para esto, pues tengo que obviamente realizar constantemente una validación periódica para evaluar cuáles han sido los diferentes avances. Bien, la segunda apartado de las temáticas a trabajar es la normatividad documental. Acá, pues ya puntualmente será oportuno que integremos o asociemos a las temáticas trabajadas las diferentes normas internacionales que se han venido trabajando a lo largo de muchos años relacionados con los ejercicios de gestión de calidad. Desde la sesión sincrónica anterior creo que yo les mencioné dos normas sumamente importantes que comúnmente están relacionadas, que no quieren decir que sean lo mismo, pero que sí son un apoyo la una para la otra para poder desarrollar actividades de calidad. El apoyo se realiza en la norma 15.489 que define los lineamientos, generalidades y directrices para la implementación del sistema de gestión documental. Recordemos que, como lo dije en la sesión sincrónica anterior, la gestión de documentos es un soporte, es un elemento, es una herramienta para desarrollar actividades de calidad que son establecidas en la norma ISO 9001, la cual define los requisitos para la implementación del sistema de gestión de calidad. Bien. Esta norma de calidad define estos lineamientos para desarrollar actividades orientadas hacia la calidad, define también, unos principios, define unos requerimientos oportunos que deberían desarrollar las organizaciones si quieren centrarse en sus clientes, ¿no? Como lo menciona la slide, las organizaciones son libres de tomar la decisión de implementar este tipo de herramientas. De igual manera, si deciden implementar algunos apartados, algunos requerimientos y pasar por alto otro tipo de requerimientos. De igual manera, todos estos tipos de normatividades están orientadas precisamente en desarrollar ejercicios adecuadamente estructurados, adecuadamente definidos, para poder tener un impacto significativo en lo que los clientes perciban de la empresa. Este sistema de gestión de calidad está orientado puntualmente en maximizar esa relación que existe entre los clientes y las organizaciones y a partir de esa maximización de esa relación poder identificar, poder interpretar los requerimientos y necesidades que tienen los clientes para que así la organización transforme esos requerimientos en objetivos que pueden ser desarrollados y alcanzados por parte de sus diferentes áreas operativas y a partir de alcanzar esos requerimientos y necesidades cambiar o mejorar la percepción que tienen los clientes sobre su empresa o la empresa en particular, mejorar la satisfacción de los usuarios y tener fidelización de clientes, aumento en ingresos y mejoramiento del perfil competitivo de la empresa dentro del mercado. Por lo tanto, también la norma técnica internacional de calidad establece un ejercicio de mejoramiento continuo a cada uno de los apartados de la organización para que precisamente se asegure de que los diferentes procedimientos que se ejecutan dentro de la empresa tengan ese enfoque en satisfacer y en cumplir las necesidades que tienen los clientes. Para esto, puntualmente, la norma establece el ciclo PHBA, que traduce las actividades de planear, hacer, verificar y actuar, que son actividades obviamente orientadas a estructurar, diagnosticar el estado actual de los procedimientos y a partir de eso diseñar y establecer oportunidades de mejoramiento que lleven a la optimización de uso de los recursos y a la optimización de los resultados que se consiguen en cada uno de estos procedimientos.
Por último, en este apartado de la sesión sincrónica será oportuno que hablemos, aquí hable yo, sobre lo que es em, el contenido de los principios de calidad según la norma ISO. Esos principios son el enfoque al cliente, el liderazgo, el compromiso de las personas, el enfoque a procesos, la mejora continua de esos procedimientos, la toma de decisiones basada en la evidencia y la gestión de relaciones mutuamente beneficiosas. En primer lugar, encontramos el enfoque al cliente. Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que los clientes son la razón de ser de todo tipo de organización. Los clientes son quienes van a definir si una organización tiene éxito o es un fracaso, o si sus productos van a ser adquiridos o no. Los clientes son la razón del fruto de nuestros ingresos, es decir, o sea, ellos son quienes van a permitir que la organización, que mi empresa tenga ingresos, que pueda mantener sus actividades, que genere utilidades, ¿no? Por lo tanto, yo debería preocuparme o debería orientarme en que esos clientes estén felices con los productos o con los servicios que yo les estoy ofreciendo. Caso contrario, pues me veo en la amenaza de que yo pierda a esos clientes, en que mi número de ventas se vea disminuido y que por lo tanto mi organización no tenga las suficientes ventas como para permanecer competitivo dentro del mercado, como para por lo menos permanecer realizando mis actividades comerciales o productivas. Por lo tanto, o en otras palabras, son los clientes quienes son la razón de ser de mi empresa. El sistema de gestión de calidad, como lo mencioné hace un momento, maximiza esa relación entre los clientes y la organización. Establece o le menciona, le recuerda a las empresas que es sumamente importante que ellos tengan en cuenta esas necesidades que tienen los clientes, que es sumamente importante que las organizaciones se preocupen por cumplir, por satisfacer esos requerimientos, esos objetivos que tienen los clientes a la hora de adquirir o de comprar sus productos o servicios. Se puede decir que una organización tiene una orientación al cliente cuando identifica las necesidades que tienen los clientes, cuando identifica sus requisitos, cuando transforma esos requisitos en objetivos que pueden ser alcanzados por las diferentes áreas productivas de la organización, cuando se preocupa también por comunicar a lo largo de la empresa cuáles son todos esos objetivos que se deben trazar para alcanzar esos deseos de los clientes, cuando hace identificar a cada trabajador cómo su aporte, cómo su trabajo tiene un impacto significativo en esos resultados que quiere el cliente. Y cuando se orienta también a realizar actividades cotidianas y periódicas de evaluación precisamente de los niveles de satisfacción que tienen sus compradores, ¿sí? Sus consumidores. Cuando periódicamente la organización se preocupa por validar esa información, pues quiere decir que efectivamente tendrá desarrollado internamente ejercicios orientados hacia la calidad total, pero entonces se preocupará cotidianamente en, más allá de desarrollar esas actividades, en medir si efectivamente han tenido un impacto significativo en la percepción que tienen sus compradores. En segundo lugar encontramos el liderazgo. Esto no hace referencia únicamente al liderazgo que puede desarrollar o que desarrolla la alta dirección de la compañía, sino precisamente en ese comité que yo por allá en la primera sesión sincrónica les mencionaba, ¿no? Recordemos que allá yo les decía que se establecía un comité orientado a desarrollar estas actividades de implementación del sistema. Ese es el liderazgo o ese es el equipo que debe desarrollar estas actividades de liderazgo. Debe ese comité rendir cuentas sobre el funcionamiento del sistema, debe decir cómo se encuentra su ejercicio de implementación y de ejecución, debe obviamente orientarse a ese segundo ítem que era el establecimiento de políticas y objetivos que va a tener la calidad total dentro de la organización, debe asegurar que el sistema cuenta con los recursos necesarios, ¿no? Recordemos que cuando se realiza ese ejercicio de validación de herramientas, software, de todo el apoyo y soporte que puede llegar a tener el sistema, pues este comité es el encargado de evaluar que efectivamente se pueda asegurar el desarrollo del sistema de la manera oportuna y no que por ahí se quede sin recursos necesarios para que se estanque y posiblemente se convierta en un elemento del paisaje de la organización. También debe contar con la disponibilidad de la comunicación oportuna para em,
Transmitir de forma transversal cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son las actividades a desarrollar, cuál es el impacto puntual que tendrá este tipo de actividades por parte de la organización. Y este equipo también se encargará de una actividad sumamente trascendental, de promover esos ejercicios de mejora continua. Recordemos que esa mejora continua es la que en definitiva va a representar resultados realmente significativos para la empresa. Más allá de que yo me preocupe de medir, por ejemplo, los intereses, los requerimientos que tengan los clientes, pues es a partir de esa mejora continua que yo podré, en primer lugar, cumplir las expectativas y necesidades de los clientes, pero asegurar que lo estoy realizando bajo los criterios de productividad, bajo los criterios de viabilidad financiera que tiene la organización. Es decir, que estoy aprovechando al máximo los recursos de la empresa y que estoy haciendo viable y útil esos resultados que estoy consiguiendo. En tercer lugar, podremos encontrar la responsabilidad de la alta dirección. Estos son aspectos ya netamente puntuales que debe cumplir la alta dirección de la compañía. En ese sentido, la alta dirección debe asegurar el liderazgo que tiene y compromiso con el desarrollo del sistema. No será posible que por ahí la organización, la gerencia de la organización se preocupe por transmitir ese ánimo y ese compromiso de desarrollo de actividades orientadas al cumplimiento del sistema y que la alta dirección de la compañía por allá esté pensando en otra cosa e implemente y desarrolle estrategias que vayan en contra de esas políticas de orientación hacia el enfoque a clientes, por ejemplo. No, es importante, como lo mencioné en un principio de la sesión, que todos los apartados que se desarrollen en la compañía siempre estén enfocados con una misma visión y un mismo direccionamiento. Debe establecer, implementar y mantener una política de calidad que se entienda a todos los niveles de la organización y que obviamente esté acorde al propósito y contexto de la empresa. Esa política de calidad obviamente también es el elemento que debe estar orientado a dar cumplimiento al direccionamiento estratégico que tiene la compañía y debe estar acorde al contexto al cual político, social, económico que tiene actualmente la organización y no colocar por ahí elementos o aspectos que no son posibles de alcanzar o desarrollar. Y debe también asegurar esta alta dirección de que todas las responsabilidades y todos los compromisos que se desarrollen dentro de la empresa se entiendan y se cumplan. Es decir, que todo el mundo entienda cuál es su papel dentro de este ejercicio de desarrollo de actividades de calidad total. Luego del liderazgo o el compromiso de alta dirección vamos a encontrar el compromiso de las personas, el compromiso individual de los diferentes actores que participan y que desarrollan actividades dentro de una organización es sumamente fundamental. Dentro del fenómeno de la administración de empresas, dentro de ese ejercicio continuo de verificación de esfuerzos institucionales, las organizaciones han tratado de dominar los líderes naturales que tienen las organizaciones, de dominar y de mutar esa cultura organizacional que se desarrolla dentro de la empresa, porque algo puntual que se identifica es que el compromiso de una persona puede llegar a tener un impacto significativo, un impacto realmente importante en los resultados que percibe, en los resultados que alcanza un cliente, o perdón, los resultados que alcanza un proceso o en términos generales de la organización. Un individuo mucho más comprometido hace como suyo, como individuales, los compromisos generales que tiene la organización. Por lo tanto, las empresas siempre han desarrollado actividades orientadas a tratar de dominar los liderazgos naturales dentro de la empresa y tratar de multiplicar el compromiso que tengan las personas con su organización. Y además de esto, en los ejercicios de capacitación, en los ejercicios de formación, orientados también tanto al sistema como en términos generales, es importante que se priorice este ejercicio de aumentar el compromiso que tienen las personas en cuanto al desarrollo y alcance de objetivos generales que tiene la organización. Y por último, hablaré de esos ejercicios de enfoque a procesos y mejoramiento continuo de los mismos. Este es uno de los elementos primordiales de lo que es la gestión de calidad y es tratar de identificar cómo la organización se puede desarrollar y se puede ajustar de acuerdo a sus procedimientos. Esto
tiene relación y va muy alineado con las teorías clásicas de la administración. Desde épocas clásicas es que se han establecido la individualización del trabajo, la estandarización de los procesos, se ha identificado la división del trabajo como un elemento fundamental para poder optimizar los resultados individuales y generales que tiene una organización. Es a partir de allí que se establecieron teorías de estructuras organizacionales como la estructura funcional y divisional, en las cuales se agrupan grupos de trabajo, grupos de actividades dependiendo puntualmente de su función, dependiendo puntualmente de las actividades que se desarrollan dentro de una empresa. A partir entonces de este pensamiento, identificar que la suma de esfuerzos es el resultado final que se va a conseguir dentro de la organización. Se agrupan esos diferentes esfuerzos dependiendo de su función, dependiendo de la actividad que se van a desarrollar. Se agrupan y se establecen actividades puntuales para conseguir resultados parciales que busca la empresa y a partir de ese agrupamiento de actividades se establecen procedimientos a desarrollar. La suma de todos estos procedimientos va a ser un establecimiento por allí de una cadena de valor, de una línea de trabajo que va a sumar cada uno su aporte para ese resultado final que va a recibir el cliente. Es un momento importante entonces que a estos ejercicios denominados procesos, a estas actividades agrupadas, pues se le realice un adecuado seguimiento para validar que efectivamente se está asegurando el óptimo desarrollo de los mismos, es decir, que nosotros tenemos establecido las actividades que puntualmente son necesarias y oportunas a desarrollar en ese proceso, para el cual entonces yo voy a poder asignar unos recursos específicos y poder establecer una meta de resultados puntuales. Y ese ejercicio de mejoramiento continuo está dado a partir de verificar, de validar continuamente cómo está el desarrollo de esos procedimientos en particular y cómo posiblemente podré mejorarlos, podré optimizarlos para asegurar que efectivamente yo consiga o mayor cantidad de resultados que deseo, o pueda optimizar el uso de los recursos que estoy utilizando. Para esto, la misma norma ISO define el ciclo PHBA, dentro de los cuales se encuentran las actividades de planear, donde básicamente de acuerdo a los objetivos estratégicos que tiene la organización, yo voy a planear un conjunto de actividades que se deben ejecutar y se deben realizar dentro del procedimiento. Tal vez a partir de la investigación del entorno organizacional, a partir de la investigación de cómo se realiza ese mismo proceso en otro tipo de organizaciones, en competidores, en empresas similares pero en otros mercados, ¿sí? Y a partir de esa investigación poder entonces diseñar cómo sería la mejor forma de ejecutar ese procedimiento para optimizar los resultados y los recursos que utilizo. La siguiente fase de hacer, básicamente yo tengo que implementar lo que previamente he planeado. En la fase de verificación voy a contrastar los resultados que actualmente estoy consiguiendo con este nuevo diseño del proceso versus los resultados que estaba consiguiendo con anterioridad. Y finalmente en la fase de actuar, pues voy a tomar decisiones oportunas, si mantener el proceso como lo estaba desarrollando antiguamente o mantenerlo como lo estoy realizando en la actualidad y realizar nuevamente ejercicios oportunos en pro de optimizar esos resultados, que en otras palabras es volver a realizar este ejercicio. Bien, bueno, mis estimados estudiosos, esto es toda la temática planeada en el desarrollo de este apartado. Recuerden que pues como ninguno pudo conectarse a la sesión sincrónica, que si tienen algún tipo de duda, algún comentario, alguna inquietud, me pueden escribir a mí por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a sus inquietudes o solicitudes. Muchas gracias por la atención y nos encontramos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.